Buen día a todos. Nosotros somos estudiantes del programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. En esta ocasión hablaremos acerca de los choppers de CDCD en dos cuadrantes. Mi grupo está conformado por Karen Cabrera García y quien les habla, Freddy Aguilar Puerto. Bueno, para empezar vamos a hablar de qué es un chopper CDCD en dos cuadrantes. Los choppers, o también conocidos en español como troceadores, son convertidores de corriente directa a directa. Es decir que vamos a inyectar, vamos a inyectar un voltaje en corriente directa a este lado y en este lado vamos a obtener también un voltaje en corriente directa. En este caso, para alimentar una carga que es un motor de corriente directa, como estamos viendo acá, tenemos IL, que IL sería la corriente del motor. En esta parte ya tenemos lo que es la parte del convertidor, o también conocido como chopper. Tenemos dos interruptores, S1 y S2, representados por transistores bipolares de compuerta aislada, o los que conocemos también como IGBTs. Tenemos dos diodos conectados en paralelo y una fuente de alimentación de corriente directa. Bueno, en conclusión, lo que es un chopper es que vamos a inyectar una corriente directa de entrada y a la salida vamos a obtener también un voltaje en corriente directa. Bueno, existen muchas aplicaciones, lo que es en electrónica o en accionamiento, donde se está disponible una fuente de alimentación primaria en DC, fija, ¿sí? Para el manejo de alguna carga. Entonces, cuando esta tiene que ser manejada, la carga, se requiere de tensiones y de corrientes variables. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de los convertidores de CDC o también denominados como choppers. Estos convertidores se caracterizan por realizar un proceso mediante el cual se transforma energía de un nivel de tensión continua fija, como la que vemos acá, en una tensión continua variable para controlar una carga. Bien, dentro de los modos de operación se pueden tener distintos casos. Entonces, por ejemplo, en esta ocasión, estos van a depender de cómo se activen y se desactiven los interruptores S1 y S2. Entonces, cuando S1 se abre y se cierra, como en este caso que está cerrado, S2 va a estar abierto, es decir, que no va a estar operando. Como, como podemos ver, aquí la configuración es un poco diferente. Ya no tenemos el motor acá representado, sino lo tenemos representado como una resistencia de armadura del motor, una inductancia de armadura y una fuerza contraelectromotriz, que también lo podemos representar al motor de corriente directa de esta forma. Al interruptor S1 estar cerrado, se forma este circuito que podemos pues observar aquí, que la corriente de armadura del motor va a circular en este sentido, es decir, que va a ser una corriente positiva, que el voltaje VA, el voltaje de armadura, en este punto va a ser igual al voltaje de la fuente, se conecta al positivo de la fuente, por lo tanto va a ser un voltaje positivo, y que la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida del motor. Estos interruptores S1 y S2 podrían estar operando con una señal de control PWM, es decir, que van a estar abriendo y cerrándose. Tenemos otro posible caso que es cuando S1 va a estar abriendo y cerrándose. En este caso está abierto
y S2 está también abierto, es decir, que no está operando. El circuito que se forma entonces es esta malla de acá con este diodo 2, y podemos notar que la corriente en este sentido va a circular de esta forma, ¿sí? Va a circular de esta forma. ¿Qué pasa con el voltaje de armadura? El voltaje de armadura en este punto se va a conectar directamente a tierra, por lo tanto va a ser de cero. Es decir que en este caso no, esta batería no podría regenerarse o cargarse como en este caso. ¿Qué más se podría notar acá? Que la potencia de entrada va a ser igual a cero, ¿sí? Y que se va a disipar en la resistencia de armadura. En este caso tenemos que el interruptor S2 sí está operando y el que no va a operar es el interruptor S1. Entonces vamos a suponer que S2 abre y cierra por medio de una señal de modulación de ancho de pulso. Entonces cuando S2 está abierto, obviamente manteniendo a S1 también abierto, el circuito que se formaría sería este que vemos acá. Entonces tendríamos que si S2 está abierto, el que va a operar sería el diodo D1, que es este que vemos acá. Esta condición para cuando se tiene, por ejemplo, un flujo de potencia que se está invirtiendo, es decir, que se aplica un par externo como entrada al generador que vemos acá, que es este, lo cual resultaría en una inversión de la corriente, es decir, que se le estaría regresando energía al motor, lo que provocaría un flujo de corriente inversa. Este flujo de corriente polarizaría al diodo D1, que es este como ya lo mencioné, en directa, y al estar abiertos estos dos interruptores, S1 y S2, el flujo de la energía que produciría sería a través del diodo 1, de regreso a la fuente de alimentación como se muestra con estas flechas. En este caso se tendría una acción de recarga de batería o una regeneración de la batería. Ahora, para el voltaje de armadura, medido desde este extremo hasta el extremo del motor, que vendría siendo este de acá, entonces este voltaje sería igual al voltaje de la fuente de alimentación, ya que como el diodo 1 está polarizado en directa y este punto está conectado con este punto, estos dos valores serían iguales. Entonces tenemos que el flujo, que el voltaje, perdón, de armadura, representado con VA, es igual al voltaje de la fuente que lo representamos con V sub IN. Y como el flujo de la corriente se invirtió, tenemos una corriente negativa que está representada acá. Por lo tanto, la potencia del motor, que está representada como P sub M, se estaría regresando hasta la fuente de alimentación, que está representada por P sub I. Ahora, cuando S2 se cierra, tendríamos una conexión de este punto con este punto que claramente no teníamos en este circuito anterior porque S2 estaba abierto. Ahora el voltaje de armadura sería medido entre las terminales de armadura de este punto con este punto y la resultante sería cero. Y se tendría un flujo de corriente en este sentido, así. Este modo de operación ocurre cuando se deja de energizar el motor por parte de la fuente de alimentación, aunque el motor continúa girando hasta que se frena y pues el motor está regresando una cierta cantidad de corriente que tiene también este sentido y tiene un valor negativo, entonces como se representa acá. Por lo tanto, la potencia regresada a la fuente de alimentación sería igual a cero. Ahora hablaremos de las propiedades de estas configuraciones. Si nos fijamos, el voltaje de armadura en este tipo de configuraciones siempre es positivo y la corriente de salida puede tomar valores tanto positivos como negativos, al contrario de los convertidores que operan solamente en un cuadrante, ya que la corriente toma valores exclusivamente positivos. Los dispositivos semiconductores S1 y D2
que son los mismos que vimos en estas figuras, componen un convertidor reductor o un convertidor buck. Cuando S1 opera y D2 también está operando, esto tiene una topología de un convertidor reductor y esto permite aumentar o reducir el voltaje de armadura para trabajar el motor en el primer cuadrante. Ahora, cuando están operando S2 y D1, que también los pudimos observar aquí, S2 y D1, que también pertenecen a la topología anteriormente mencionada, se convierten en un convertidor elevador que cuando se opera, estos dos componentes actúan en un modo regenerativo o en forma de disipación de energía llamado frenado dinámico. Aquí tenemos la forma de onda de las señales de todos los dispositivos que intervienen en los circuitos que ya analizamos. Como observamos en el interruptor S1, en la gráfica, se puede ver que es una señal periódica. Entonces, aquí como podemos ver, está en conducción, aquí no está conduciendo, aquí vuelve a estar en conducción, aquí no está conduciendo. Es decir que cuando el interruptor S1 está cerrado y en conducción, vamos a tener esta forma de la señal. Cuando el interruptor está desconectado, tenemos este intervalo y cuando está conectado vuelve a tomar este valor. Como podemos ver, son opuestos el interruptor S1 y el interruptor S2, es decir que nunca van a poder estar los dos conectados. Esto porque, como lo vemos, acá, si tenemos el interruptor S1 y el interruptor S2, tendríamos este circuito, aquí se formaría un corto y por ende la fuente también se comportaría como un corto. Entonces, de esta forma se puede ver que mientras S1 está cerrado y conduciendo, S2 va a estar apagado y no está conduciendo. Cuando S1 está abierto y no conduce, S2 va a estar conectado y va a estar conduciendo. Para la corriente I/O o corriente de armadura, como lo nombramos en nuestro caso en el circuito, la corriente de armadura del motor puede tomar unos valores máximos y unos valores mínimos, ¿sí? Estos valores máximos y mínimos van a depender de, del ancho de pulso que nosotros inyectemos aquí en esta parte. Es decir, que si acá en este intervalo el tiempo de encendido que mantengamos acá se reduce, entonces la corriente de armadura máxima también se va a reducir. Y así sucesivamente hasta que si lo reducimos mucho puede tomar valores negativos esta corriente de armadura. La forma de la señal es una señal de salida que la podemos modelar, su señal de armadura, como, como una ecuación diferencial de primer orden, ya que esta corriente de armadura pues, se modela mediante un circuito que es un circuito de RL de primer orden. Al modelarlo, pues estos circuitos, por lo general, siempre tienen esta forma de onda de la señal. Aquí en esta parte tenemos el voltaje de armadura, que cuando el voltaje está encendido, es decir, cuando el interruptor S1 está conduciendo, que el punto del voltaje de armadura se conecta directamente a la fuente de alimentación, como en este caso, que el voltaje de armadura se conecta directamente a la fuente de alimentación, vamos a tener un valor, de conducción y ese valor del voltaje de armadura va a ser igual, un valor máximo que puede tomar, va a ser igual al valor de la fuente de alimentación.
Cuando, cuando este interruptor ahora está apagado, es decir, que el circuito está de esta forma, que se conecta al punto y se forma este circuito, entonces ya el valor va a ser de S2, de S1, perdón, va a estar apagado, ¿sí? Entonces no está conduciendo. Y así sucesivamente, de esta forma se va a repetir el ciclo. Aquí podemos observar la parte de la corriente de entrada de la fuente de alimentación de corriente directa. Esta fuente va a tomar un valor que llega a un valor de onda, ¿sí? Cuando S1 está en conducción y cuando S2 va a estar apagado, cuando S1 está apagado, perdón, toma valores, eh, no está conduciendo, entonces toma esta forma. Aquí podemos ver el tiempo de encendido y el tiempo de apagado de los interruptores. Bueno, el circuito lo podemos representar entonces con la siguiente ecuación diferencial, en primer orden, para un circuito RL. Aquí tenemos la misma ecuación, pero ya la dividimos sobre LA. Resolviendo esta ecuación por medio de alguna resolución de ecuaciones diferenciales de primer orden, obtenemos este resultado para IO, que vendría siendo la misma corriente de armadura del motor. Se va a tener dos intervalos de acuerdo al modo de operación, cuando la fuente se desconecta y cuando se conecta. Entonces tenemos dos posibles soluciones. Cuando el tiempo está entre 0 y t-on, y cuando el tiempo está entre t-on y ts, es decir, un tiempo encendido vendría siendo t sub on y, y un tiempo ts que vendría siendo hasta completar un periodo. Aquí podemos mirar las variables, por ejemplo, Vin, que es el voltaje de la fuente, E, que vendría siendo la fuerza contra electromotriz, la resistencia de armadura. Tenemos una constante de tiempo, tau, en un circuito RL. Tenemos IO mínimo y IO máximo, que pues ya se definirán más adelante. Entonces, tenemos que para el valor máximo de la corriente promedio estaría definido con esta ecuación que observamos acá. Y para el valor mínimo de la corriente promedio estaría definido con esta ecuación que vemos acá. Ahora, si se conoce el tiempo de encendido, que está representado con T sub on, el periodo de la señal de conmutación, que está representada con T sub S, la constante de tiempo, que está representada de esta manera, y aquí la podemos observar más abajito, que sería la relación de la inductancia, que está representada con L sub A, entre la resistencia en el motor, que estaría representada con R sub A. También si nosotros conocemos el valor de la fuerza contraelectromotriz, que en este caso está representada con E mayúscula, esta dependerá de la velocidad angular a la que trabaja el motor y la constante de fuerza contraelectromotriz, que relacionaría esta fuerza con la velocidad angular. Esto si el campo de fuerza, por ejemplo, sería de imanes permanentes. También tenemos el tiempo T' acá, que está definido en las ecuaciones anteriores, y es la diferencia entre un cierto instante de tiempo, que sería esta T, y el tiempo de encendido. Es decir, que T, que es esta que vemos acá, es una variable independiente que aparece siempre en la solución de la ecuación diferencial, como lo observamos acá en esta ecuación anterior. Aquí vemos a T. Entonces, si se conocen todos estos parámetros, se podría calcular un valor máximo y un valor mínimo de la corriente, que serían estos que vemos en la gráfica. Este sería, aquí no se observa muy bien, pero este es el valor de la corriente máximo y este sería el valor de la corriente mínima. Con esto se podría saber que si el valor mínimo, que como ya lo dije es este que vemos acá, es mayor que 0, lo podríamos ubicar
en esta parte aproximadamente. Claramente el valor I máximo aumentaría también, lo que nos daría como resultado que en este caso esta forma de onda tomaría solamente valores positivos, operando siempre en el primer cuadrante. Por otro lado, si el valor de I máximo tomara un valor inferior a 0, estaría situado en esta parte, lo que también llevaría a que la corriente mínima se citara más abajo. Entonces pasarían esta señal de onda a tomar valores solamente negativos y el dispositivo estaría operando solamente en el segundo cuadrante. Para las ventajas y desventajas de los shoppers CDC en dos cuadrantes, vamos a resaltar primero las ventajas. Como primera ventaja tenemos que permite el frenado dinámico del motor de corriente directa. Esto quiere decir que el interruptor de potencia S1 regula la velocidad del motor y el interruptor S2 controla el frenado al desviar la corriente generada por el motor durante el frenado y así evitando que circule esta corriente hacia la fuente de tensión. Como segunda ventaja tenemos que estos shoppers pueden controlar el flujo de energía en la fuente de alimentación. Esto en el caso de que la fuente de alimentación permita el regreso de energía. Entonces, en el caso donde un sistema pueda regresar la energía a la fuente de alimentación, como en el caso de las baterías, el interruptor S2 es el que regula el flujo de la energía del motor hacia la fuente durante el frenado regenerativo. Como tercera ventaja tenemos que puede operar el primero y segundo del cuadrante a comparación de los shoppers que solo trabajan en un cuadrante, ya sea clase tipo A o tipo B, porque el tipo A solo trabaja en el primer cuadrante y el tipo B solamente trabaja en el segundo cuadrante. Entonces estos shoppers tienen la ventaja de que trabajan en estos dos cuadrantes. Y por último, otra ventaja es que transfiere energía desde la carga a la fuente de entrada y viceversa. Por tanto, la tensión en la carga solo puede ser positiva, mientras que la intensidad podría adoptar valores tanto positivos como negativos. En cuanto a las desventajas, vamos a mencionar dos. La primera es que en un sistema alimentado desde un rectificador, ya sea monofásico o trifásico, no es posible regresar energía a partir del frenado regenerativo. En este caso, entonces, cuando pasa esto, el interruptor S2 se cierra al lazo de corriente. Y la otra desventaja que tienen estos shoppers es que no pueden encenderse ambos transistores al mismo tiempo porque esto provocaría un cortocircuito. Para concluir, pues, esta presentación, se puede, pues, afirmar que como se trabaja en ambos cuadrantes, aunque la tensión de la carga siempre es positiva, la intensidad varía de acuerdo a la modulación de los interruptores. Otra conclusión es que su principal campo de aplicación es para motor de controles de corriente continua y fuentes de alimentación, y que estos pues los podemos controlar y variar dependiendo de la configuración que tengamos. Sirve para elevar o reducir un nivel de tensión de corriente directa, y nos permite pues obtener unas características como lo es la rapidez, un bajo consumo de energía, confiabilidad, frecuencia de operación elevada y unas bajas pérdidas de conmutación. Bueno, esta fue toda la presentación. Gracias por su atención.